Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El nacimiento de Irfa y el tablero Patakin. Al principio de la creación, Orunmila era amigo íntimo del elefante, y juntos entraban al monte a realizar trabajos para ganarse algún dinero y así sostenerse cada día. Pero Orunmila no tenía la misma fuerza que el elefante, y no podía trabajar al mismo ritmo que él. Ellos trabajaron juntos durante 3 años y 3 meses consecutivos, pero al finalizar, Orunmila tenía muy poco dinero, el cual solo le alcanzó para comprarse un traje blanco. En cambio, Ayacanu, el elefante, había ganado mucho dinero. Como Orunmila tenía tan poco y lo había gastado en su traje blanco, regresó al monte. Pero antes le entregó el traje blanco a Ayacanu para que se lo llevara a su casa y lo guardara hasta su regreso. Cuando Orunmila llegó al monte, se encontró con el elefante, quien llevaba puesto su traje blanco. Al preguntarle por el dinero, éste le respondió: «Tú nunca me has dado nada para guardar». Ambos pelearon, pero Orunmila no pudo vencer al elefante, ya que éste era mucho más fuerte que él. A causa de esto, se separaron. Orunmila tomó el camino de Ado sin su traje blanco, y el elefante tomó el camino de Alo con el traje puesto. En el camino, Orunmila se encontró con un cazador que le dijo que andaba buscando un elefante. Orunmila le respondió: «Acabo de ver uno vestido de blanco que tomó por el camino de Alo». El cazador se dirigió por el camino de Alo y al ver al elefante lo mató con sus flechas. Lo abrió y dentro encontró el traje blanco. Luego le cortó la leri, la cabeza, el rabo y los colmillos, y se los llevó a Orunmila como presente. Entonces Orunmila usó el rabo para hacer el irofa, y con el frontil, la placa frontal de la cabeza, hizo el tablero de adivinación. Nota: el traje blanco representa el alá, el manto intestinal de los animales,